Hola queridos y queridas estudiantes. El día de hoy veremos una nueva estrategia de lectura. Pero antes resolveremos la tarea del video anterior, el cual abordaba la estrategia de la idea principal. Ustedes observaron el video y siguieron la lectura del libro titulado Yo puedo leer con los ojos cerrados. Al terminar la lectura, debían contestar dos simples preguntas. Una de ellas decía, ¿cuál es el tema del texto? Y la otra, ¿cuál es la idea principal? Para dar respuesta a ambas preguntas, que yo creo que ustedes ya tienen esas respuestas en su mente, les señalo que el tema del texto es la lectura y la idea principal es que mientras más leas, más cosas aprenderás y más divertido será. La nueva habilidad de lectura que vamos a revisar en esta sesión es la habilidad de encontrar información explícita e implícita en los textos o imágenes. Pero antes de ello, les presentaré a un amigo que nos acompañará en esta y en otras sesiones de lectura. El nombre de nuestro amigo es Elvis. Hola Elvis. Comencemos. La información explícita es aquella información que está presente en el texto. Esto quiere decir que cuando nos vemos enfrentados a preguntas explícitas, podemos responderlas buscando la información en el texto. Para ello, lo primero que debes hacer es leer y ver la información que está presente en el texto o la imagen. Después, debes buscar la información y finalmente encontrarla. Veamos un ejemplo y leamos el siguiente texto. Hacía ya una hora que Daniel jugaba con sus juguetes de plástico, un barco, un pato y un muñeco, cuando de repente mira sus manos y sus pies y se da cuenta que estaban todos arrugados. Ahora respondamos las siguientes preguntas que nos ayudarán a descubrir información explícita o información presente en el texto. Comencemos. Pregunta número 1. Pon atención, Elvis. ¿Quién jugaba? Opción A, Camila. Opción B, Javier. Opción C, Daniel. Para dar respuesta a esa pregunta, volvamos al texto. Si se dan cuenta, en la segunda línea aparece el nombre de una persona. Ese nombre es Daniel. Muy bien. Entonces, la opción correcta a esa pregunta sería la C. Correcto. Continuemos con la pregunta número 2. Y dice así. ¿Con qué jugaba? Opción A. Con un barco, pato y muñeco. Opción B. Un pez, auto y muñeco. Y opción C. Una rana, pulpo y barco. Para dar respuesta a la pregunta número 2, volvamos nuevamente al texto. Si nos fijamos bien, debajo de la palabra Daniel, se mencionan los juguetes que él utilizaba, siendo estos un barco, un pato y un muñeco. Por tanto, la opción correcta a esta pregunta sería la A. Muy bien. Finalmente, la última pregunta es, pon atención, Elvis. Número 3. ¿Qué le pasó a sus manos y pies? A. ¿Quedaron muy blancas? B. ¿Se arrugaron? O C. ¿Estaban manchadas? Para dar respuesta a la pregunta 3, volvamos al texto y fijémonos en la última parte. Claramente, esta nos dice que las manos y los pies de Daniel estaban
totalmente arrugados. Entonces la opción correcta en esta oportunidad sería la B. Excelente. Si se dan cuenta, la información explícita es aquella información que está presente en el texto. Muy sencillo, ¿no? La información implícita, en cambio, es la información que no encontramos en el texto, no aparece de manera directa. Muy diferente a la información explícita, ¿no? Por ejemplo, si usamos el mismo texto de Daniel y nos enfrentamos a una pregunta para extraer información de tipo implícita, como esta, por ejemplo. ¿Dónde está Daniel? ¿Podríamos encontrar la respuesta de ello en el texto? No, no es posible. ¿Qué pasa, Elvis? ¿No te parece la idea? Te cuento que si la respuesta estuviese en el texto, ya no sería información implícita, sino que explícita. Para descubrir la respuesta de la pregunta anterior, debemos considerar lo que ya sé o mis conocimientos previos. Luego, lo que leo y veo en el texto o imagen, para finalmente hacer una inferencia y predecir. ¿Pero cómo infiero? Observa la siguiente información. Para inferir, lo primero que debo hacer es saber lo que el contenido del texto me está diciendo. ¿Qué es lo que veo o lo que leo? La segunda etapa, debo lograr inferir y saber qué me hace pensar esta información que está en el texto o la imagen, según lo que ya yo conozco. ¿Cierto, Elvis? Sí. Y finalmente, en la tercera etapa, me pregunto qué puedo deducir o predecir en base a la información presente en el texto. Muy bien. Entonces, para responder la pregunta implícita, debemos seguir las tres etapas mencionadas. Así, sabiendo lo que dice el texto, puedo considerar la información presente en él y deducir una posible respuesta a la pregunta ¿dónde está Daniel? Esto, gracias a mis conocimientos previos y a la información clave presente en el mismo texto. Si recuerdas bien, en este se mencionaba que la piel de Daniel, tanto de las manos como de los pies, se arrugaban cuando pasaba mucho tiempo en el agua. Además, mencionaba que Daniel utilizaba juguetes mientras se bañaba. Si juntamos las ideas, logramos inferir que Daniel... Elvis, Que Daniel está en su bañera. Splotch, splotch. muy bien, Daniel entonces se encontraba en el baño dentro de su bañera. Si nos enfrentamos a una imagen, el proceso es similar. Y veo que hay una niña que está al lado de los columpios y está muy triste. Ya sé que a mí, por ejemplo, me encanta columpiarme, pero a veces es difícil conseguir un columpio libre. Así que, sabiendo que esa niña puede que esté triste, imagino que no va a poder conseguir un columpio. Y deduzco que a la niña le gustaría columpiarse, pero los otros niños no lo quieren dejar el columpio.
Ahora es tu turno. Te dejo un pequeño texto para que descubras la información explícita e implícita en él con las preguntas que están al costado. Mucha suerte. Y es así como hemos finalizado. Nos vemos en la siguiente sesión. Que estén todos y todas muy bien. Adiós, Elvis. Adiós, linda.